Senadora, buenos días, bienvenida. Estamos en condiciones cuando usted decida. Sergio, buenos días. Un segundito nada más. A la hora que tú ordenes, está bien, señor. Muy bien. Empezamos a grabar, Marco, por favor. Marco, ¿me escuchas? Iniciamos grabación, por favor. Estamos grabando. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta última contramañanera del año, para la cual iniciará la senadora López Rabadán con un mensaje y posteriormente iniciaremos con las preguntas que nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y efectivamente, pues que ojalá sea un gran cierre de año para todas y para todos. A quienes nos siguen a través de sus redes sociales también muchísimas gracias por estar acompañándonos en este cierre de año, en este primer año de las contramañaneras. Bienvenidos esta mañana. Los mexicanos arrancaremos con la peor cuesta de enero de los últimos años. Este gobierno iniciará el 1 de enero de 2022 con una brutal alza del IEPS a las gasolinas. Esta alza es del 7.36% y además de esta alza estaremos iniciando el año con una de las mayores inflaciones vividas en este país. Incluso estos niveles de inflación no se habían vivido sino en el siglo pasado, hablando específicamente de 1999. Tiene más de 20 años que una inflación de este nivel no habíamos tenido. Estamos frente a un brutal gasolinazo. El presidente López Obrador se comprometió en campaña, lo recordamos todos, a eliminar el impuesto especial a las gasolinas. Ya estamos a 3 años de su gobierno y López Obrador no ha cumplido, a pesar de que tiene la mayoría legislativa para hacerlo. Que quede bien claro, no ha querido bajar el precio de las gasolinas por eso, porque no ha querido, porque de hacerlo, puede hacerlo con la mayoría que tiene en el Congreso mexicano. En diciembre de 2018, cuando López Obrador tomó protesta, estábamos hablando de que el país costaba 19 pesos con 10 centavos más o menos la gasolina Magna. 3 años después, en octubre, el precio estaba por ahí de 20 pesos 61 centavos. Y bueno, pues sin duda, ahora, si ustedes van a alguna gasolinería del centro de la Ciudad de México, se paga hasta 21 pesos con 19 centavos la regular y la premium 23 pesos con 59 centavos. El precio de las gasolinas evidentemente se forma por factores exógenos, por factores externos, pero también se forma por factores internos. ¿Cuáles son los exógenos? ¿Cuáles son los externos? Pues sin duda el precio internacional del petróleo. ¿Cuáles son los internos en donde el gobierno sí puede influir? Los impuestos. Hay elementos en los que este gobierno sin duda puede decidir y es el cobro de impuestos como el IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios. No quiere hacerlo porque claramente tiene otras prioridades. Al aumentar la cuota del IEPS a las gasolinas, este gobierno del presidente López Obrador en automático está incrementando el precio de los combustibles a todos los consumidores en perjuicio de la economía familiar, de la economía del pueblo de México, haciendo más difícil la cuesta de enero en un escenario de inflación y lamentablemente de bajo crecimiento económico. No importa aquí si la gente tiene o no tiene un automóvil propio, porque el incremento de las gasolinas provoca pues un alza en los precios de los bienes y servicios. ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué el gobierno de López Obrador se niega a disminuir o a eliminar el impuesto a las gasolinas, que incluso ha sido una propuesta nuestra? La respuesta pues claramente es muy sencilla, porque quiere seguir cobrando más impuestos a la gente para concluir estas obras faraónicas que además son un retroceso, ¿no? Ya lo hemos dicho,
la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, un aeropuerto que va a ser inservible para nuestro país. Con tal de materializar esas obras, pues se le está dando en la torre a la economía familiar. El gobierno de este presidente pues no quiere bajar los precios de las gasolinas porque pues sin duda sin esos ingresos no podría concluir sus caprichos faraónicos. Y bueno, si de caprichos hablamos, tenemos que tocar el tema de la revocación de mandato y de la irresponsabilidad de algunos actores de Morena que siguen obsesionados con quedar bien con López Obrador, pero no quedar bien con el pueblo de México y con las instituciones que nos hemos dado. El pasado 17 de diciembre, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo para posponer temporalmente, se dijo claramente temporalmente, la revocación de mandato. Por algo muy elemental, no hay recursos, no hay dinero para hacer lo que los legisladores del régimen de Morena aprobaron, porque además, bueno, pues recortaron el presupuesto del INE. Por ello, pues es absolutamente irresponsable la actitud del presidente de la Cámara de Diputados, que amedrenta por la vía penal a los consejeros del INE. Es una brutal subordinación al presidente de la República que no debemos pasar por alto. Este presidente de la Cámara de Diputados es otro morenista de Veracruz que es altamente autoritario. Igual que el gobernador, es ahora el presidente de la Cámara de Diputados. A las personas que no piensan como ellos los quieren meter a la cárcel, al puro estilo de la política rancia, al puro estilo corrupto, represor. Muy lamentable porque los dos ejemplos que tenemos de morenistas en Veracruz simple y sencillamente nos recuerdan al pasado, nos recuerdan eso que tanto critican y hoy son peor aún. Vamos a sus preguntas. Gracias, senadora. Tenemos varias preguntas sobre estos dos temas. La primera es de Adrián Ojeda. Dice, ¿qué opinión tiene de la respuesta que dan los 11 consejeros del INE a la denuncia penal que les hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Gutiérrez Luna? No, me parece que es muy lamentable la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, que por cierto ya le pararon, ¿no? Ya le pusieron un alto, el propio presidente de la República ya le puso un estate quieto, porque evidentemente pues no puede ser por la vía penal como se diriman estos temas, es una incongruencia. Hoy el presidente de la República se encargó de, pues, digamos, como de decir que era un palero, ¿no? Se aventó como 20 minutos hablando ahí y entre un montón de cosas que dijo, describió a los paleros, pues pareciera que estaba describiendo al presidente de la Cámara de Diputados. Es una vergüenza. La verdad es que no puede ser que haya una falta de institucionalidad a ese grado. El presidente de la Cámara de Diputados se ve que quiere sus 5 minutos de fama, pero qué lamentable que los quiera tener destruyendo las instituciones. Igual Adrián Ojeda le pregunta si también puede dar una opinión sobre el gasolinazo que ya se empezó a dar desde el fin de semana en algunos estados. Sí, bueno, lo hemos dicho aquí, es evidente que va a ser una terrible cuesta de enero. Estamos en el inicio, porque en realidad el aumento del IEPS será el primer día de enero. Es muy lamentable lo que está pasando en este momento en nuestro país. Una crisis brutal, un alza en los impuestos, una falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos y el presidente de la República y el gobierno siguiendo con una obsesión de llevar a cabo obras que no darán resultados y no darán respuesta a las principales prioridades de los mexicanos, que son salud, economía y seguridad. Esos 3 temas pareciera que están olvidados por el gobierno, aunque son los prioritarios de los mexicanos. Félix Muñiz, estás conectado, tiene la palabra. Gracias, Sergio. Buenos días, senadora. Sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Correcto. Senadora, bueno, pues que me comentes precisamente a un comentario que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Ramírez, que dice que la autonomía no es una patente de Sergio Gutiérrez, hermano. Sergio Gutiérrez. No, hay diferencias. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados metió un Twitter en donde dice que la autonomía no es una patente de corso. ¿Qué estará pasando
estará tratando de ver que el pueblo es ignorante, que no sabemos qué es una patente de corso, y sobre todo quisiera también que me comentaras en este tema si procederían las demandas penales en contra de los consejeros electorales, y entonces ya son delincuentes ahora los consejeros electorales como por facto. Ese sería un tema que quisiera que abordaras, Kenia. Y lo otro, hablas acerca del IEPS con los gasolinazos, efectivamente, pero nadie dice que hay gasolinazos, no sé qué les pasa a ustedes, y entonces sí está incrementando impuestos el presidente. O sea, sí hay un incremento de impuestos, nada más que dicen que no incrementó el presupuesto, pero los impuestos, pero sí los está incrementando a través del IEPS. Y yo te pediría si me hicieras un comentario. Ya está bien lo de tu contramañanera, pero ¿no sería necesario ya que también salgan ustedes a las calles a movilizarse, a decirle qué es lo que está pasando? Porque bueno, a través de los medios mediáticos, bueno, pues sí se dice algo, pero que vea que la gente está inconforme, senadora. Te agradezco tus comentarios, gracias. Muchas gracias, querido Félix. Bueno, a ver, primero decirte que sí, por supuesto, lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados es una gran irresponsabilidad, es una subordinación brutal al presidente de la República, es quedar bien con el régimen, y qué lástima y qué, la verdad es que qué vergüenza que hoy el presidente de la República pues le dé un estate quieto, ¿no? Porque la verdad es que lo que ha dicho hoy el presidente de la República es que no es a través de la vía penal como se van a resolver estos temas. Qué lamentable que esta ansiedad de quedar bien con el presidente de la República hace que el presidente de la Cámara de Diputados cometa excesos como esos de denunciar penalmente a los consejeros del INE. Es una irresponsabilidad, y te quiero decir, evidentemente te equivocaste con su nombre porque nadie lo conoce. El tema es que es una persona que quiere tener unos minutos de fama, quiere tener unos minutos de fama, pues incluso violentando la Constitución, faltándole al respeto a sus compañeros diputados, faltándole al respeto a la investidura que debe de tener de manera institucional el presidente de la Cámara de Diputados. Es obvio, pues, que después del manotazo o de la verbalización hoy del presidente de la República, pues esperemos que se le baje un poco este histrionismo y esta necesidad de darse a notar de un presidente de la Cámara que fue electo para representar un cuerpo colegiado, no para ser un empleado más del presidente de la República. Y hablando del alza, pues sí, este gasolinazo entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Estamos hablando de un alza del 7.36% del impuesto. Va a haber un aumento terrible porque se desencadena, una vez que sube la gasolina, se desencadena esto, tengas o no tengas automóvil. Y qué terrible que teniendo el presidente de la República mayoría, para eso son las mayorías, justo para beneficiar al pueblo, no para perjudicarlo. Tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene mayoría en la Cámara de Senadores, y no solamente no cumple sus promesas, sino traiciona a la ciudadanía, traiciona al pueblo de México con este tipo de gasolinazos que serán brutales para la economía de las y de los mexicanos. Me faltó nada más el asunto de si no se pueden movilizar por esto de la revocación de mandato, que también considero que es un sinsentido gastar dinero en eso en este momento. Bueno, yo lo he dicho de manera personal, yo creo en los instrumentos de participación ciudadana. Te lo digo, yo misma he presentado iniciativas a favor de los instrumentos de participación ciudadana, y lamentablemente yo creo que la crítica que tendría que hacerse en este punto en específico es que México hoy tiene muchas otras necesidades, que las encuestas ahí son claras, que el presidente de la República así mienta casi 90 veces todos los días, la gente sigue creyendo sus mentiras, entonces no deberíamos de gastar dinero en solamente cumplir el ego de algunos políticos, incluyendo, por supuesto, pues, al propio presidente de la República. El dinero debería de ocuparse para otras cosas, para comprar más vacunas, para comprar medicinas para los niños con cáncer, para poder dar seguridad a los mexicanos. Me parece que el reclamo no es el instrumento de participación ciudadana por sí mismo, porque el instrumento es bueno. El reclamo es cómo
sabiendo que en las encuestas nadie está, o digamos, cuando es la mayoría, no estará exigiendo que se vaya, lo que tendría que hacer es quedarse a cumplir su mandato y hacer lo que está obligado por la ley, que es pues, cumplir y hacer cumplir nuestros instrumentos normativos. El problema es que ese dinero pues, será lamentablemente solamente para cumplir o cubrir egos personales, no para resolver los problemas de la gente. El instrumento por sí mismo, a mí me parece que siempre será válido, siempre será bueno escuchar a la gente, siempre será bueno que el pueblo tenga en sus manos el poder de decidir si lo quitan o si lo dejan. El problema en este momento es que estamos en medio de una pandemia, es que hay más de 500,000 de familias en luto, es que la gente sigue perdiendo la vida y sigue sin tener empleo, y eso pareciera que al presidente pues no le importa. Lo que él quiere es volverse a ver en las boletas. Muy lamentable. ¿Crees que en este momento el balón está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia y que nos diga que verdaderamente, pues, pues no está con lo que quiere el presidente? No, sin duda el balón está en la cancha de la Corte. Es más, incluso hoy mismo se volvió a refrendar, ¿no? Con el estate quieto al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de Morena en la Cámara de Diputados, con el estate quieto, volvieron a refrendar el balón del lado de la Corte. Ojalá y la Corte sea independiente, autónoma y tenga altura de miras. Hay que recordarle a las ministras y a los ministros de la Corte que este presidente se va a ir y ellos se van a quedar. Ojalá y se queden con dignidad. Gracias, senadora. Gerardo Segura nos hace otra pregunta sobre el INE en el mismo sentido y otra sobre el gasolinazo. Me voy a ir a la tercera porque ya las abordó suficientemente. Le pregunta Gerardo Segura, siguen aumentando el número de muertes y violencia y López Obrador no reacciona. ¿Qué hacer para exigirle que ponga un alto a esto? No, evidentemente no reacciona porque no hay estrategia de seguridad, porque la estrategia de abrazos y balazos no ha funcionado en más de 3 años, porque evidentemente sigue habiendo homicidios dolosos, feminicidios, secuestros, desaparecidos, y el presidente de la República no los ve ni los oye. Es evidente, pues, que se necesita una estrategia real de seguridad, una estrategia inteligente de seguridad. ¿De qué nos sirve que se reúnan todos los días a las 6 de la mañana si no resuelven nada? Ya que dejen de tomar café, ya que dejen... Es más, mejor que se duerman, ¿no? Para que a lo mejor más lúcidos, 1 o 2 horas después, puedan tomar mejores decisiones. Estas reuniones de seguridad diaria son una vergüenza. No están resolviendo nada y todavía se atreven a presumirlas. La verdad es que es muy lamentable. A lo mejor el problema es que a esas horas no terminan ni siquiera de conectar sus 5 sentidos para poder resolver algo en beneficio de la gente. Se llenaba la boca un legislador de Morena diciendo que todos los días se reunía el gabinete de seguridad. Pues qué lamentable, porque todos los días no resuelven el problema de seguridad en este país. Senadora, pues son todas las preguntas que tenemos registradas. Les avisaríamos el año que entra cuando retomamos este ejercicio. Agradecerle a usted, a su equipo, a todas las compañeras y compañeros de La Fuente, todo el apoyo que nos dieron durante el año. Y bueno, pues pedirles y esperar que podamos seguir contando con él el año que entra. Senadora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Sergio, muchas gracias a tu equipo, muchas gracias a las compañeras y los compañeros de los medios de comunicación La Fuente del Senado de la República, a quienes no son periodistas ni reporteros, pero les gusta meterse a escuchar la contramañanera todos los lunes. Agradecerles a todos y a todas de corazón. Ha sido un año muy complicado, pero pues gracias a Dios seguimos trabajando y el próximo año esperemos seguir dando desde el Senado de la República esta contramañanera y decirles, yo estoy convencida que hay millones de mexicanos que están cansados de las mentiras del presidente de la República y a millones de mexicanos que esperan una representación en el Senado de la República de oposición inteligente, fuerte, congruente. Bueno, pues estamos a todos ellos diciéndoles, aquí estamos trabajando en el Senado de la República. Muchísimas gracias, que tengan un bendecido fin de año y que el próximo año sea el mejor posible. Un abrazo y muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias.
Gracias, senadora. Buen año, Sergio, y que no deba morir la esperanza. Hasta luego. Hasta luego, gracias.